Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, estamos continuando con principios básicos. Hoy es el segundo tema. Hoy vamos a hablar, el tema se llama El Puente de la Vida. Y vamos a empezar poniendo en primer lugar al Señor Espíritu Santo. Y vamos a ver la escritura central. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:11. Dice la palabra de Dios: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre bendito, estamos delante de su presencia. Le doy gracias por el privilegio, la oportunidad de poder compartir su palabra. Le pido, Padre, que antes que yo pueda compartirla, que quede arraigada, sembrada en mi corazón, Señor bendito, y que yo sea un hacedor y no solo un oidor de su palabra, Señor bendito, para que pueda ser de bendición para cada persona que va a escuchar esta palabra. Yo estoy seguro, Padre bendito, que la palabra no regresa vacía, Padre bendito, así que cualquier persona que pueda ver este video, escuchar lo que se va a decir en este video, Señor bendito, tendrá que dar fruto a su tiempo, Señor. Se quedará sembrada en su corazón y dará fruto a su tiempo. Eso lo garantizamos, eso lo creo, porque su palabra nunca regresa vacía. Padre, pongo en sus manos la vida de cada una de las personas que van a ver, escuchar este video, Señor bendito. Le pido como siempre que quite todo pensamiento, todo entendimiento humano, y que todo este tema sea guiado por el Señor Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar a toda verdad. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vemos que la palabra nos dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, está hablando de Dios, pero está en Apocalipsis, y en el Apocalipsis ya entendemos también que el Señor es el Señor Jesús. Entonces está hablando también del Señor Jesucristo, y dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y bueno, vemos después en Apocalipsis, en 1 Corintios 10:31, dice la palabra de Dios: entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Dice: ya que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, el primer propósito es honrar y servir a Dios. Dios nos creó para honrarle, para servirle y para tener una comunión íntima con Él. De nada serviría que el Señor nos hubiera llamado y que Él nos ame tanto como al Señor Jesucristo. Y les pongo un ejemplo como de un hijo. Si tú tienes un hijo y de pronto te lo alejan, pues tú tienes necesidad de verlo, de buscarlo. Quizás lo vas a estar buscando diario, vas a hablar con él, si no tienes forma de acercarlo, y si puedes, lo vas a hacer. Esa es la manera en que el Señor Jesús nos ama. El Señor Jesús quiere que tengamos una intimidad, y que de qué sirve que nos haya llevado a ser sus hijos si nosotros no buscamos esa intimidad, si no buscamos tener una relación estrecha y cercana. Muchos de nosotros nos quejamos, algún quizás trauma de nuestra vida fue el no haber tenido un padre o una madre, el que hayamos tenido padre o madre muy violentos, muy alejados, que no supieron entendernos o amarnos, y de pronto teníamos necesidad de que alguien nos amara, de alguien nos hiciera sentir protegidos, que alguien nos quisiera abrazar o mostrarnos un amor infinito. Y cuando llegamos a Él, menospreciamos ese amor, el tiempo que dedica a nosotros, el amor con que se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos pasar a ser hijos. Esa es la necesidad que tenemos nosotros, y es el entendimiento que tenemos que tener respecto a tener una relación estrecha con Él. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser para darle la gloria a Dios. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Cuando nosotros aprendemos a tener una intimidad continua con Dios, eso es lo que encontramos. Me darás a conocer la senda de la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. Conocemos a Jesús, tenemos encuentro con Jesús, un encuentro real, que es el que
por negligencia, porque el Señor Jesús quiere tener un encuentro con todos, pero muchos cristianos llevan años en la iglesia y no han tenido un encuentro real con Jesús. No pueden decir que lo han visto, palpado, sentido, y Él es el camino. Entonces, me darás a conocer la senda de la vida. Si el camino es Jesús, voy a conocer al Señor Jesús, voy a tener un encuentro con Jesús, y en su presencia hay plenitud de gozo. No hay nada que se pueda comparar con tener su presencia, sentirla. En tu diestra deleites para siempre. O sea que nada se va a comparar en la tierra con el tener a nuestro Señor Jesucristo y tener una relación estrecha y íntima con Él. Amén. Y bueno, después vamos a ver que dice la palabra en Juan 10:10, aunque me gustaría empezar por lo regular. Veo primero Juan 10:10 y después Génesis, pero hoy vamos a empezar con Génesis. Génesis 3:8, dice la palabra de Dios en Génesis 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Saben qué privilegio tenían el hombre y la mujer? Que el Señor se paseaba por el huerto. Lo veían, platicaban con Él, estaban en persona con Él. Cuando vemos aquí esta parte, vemos que hubo algo, una situación. Aquí hubo un rompimiento, pero antes del rompimiento vemos que dice el Señor se paseaba por el huerto. Esa una relación íntima. Ellos, Adán y Eva, tenían una vida llena y plena, tenían lo mejor de todo, que tenían una relación con Dios, tenían el mejor lugar. Es verdad, o sea, muchos no entienden esa parte, que Adán sí tenía trabajo, sí tenía un trabajo que hacer. El castigo no fue el trabajo, sino el tener ahora que hacer el trabajo con enfermedad, con muerte y con cansancio. Pero antes de eso no había ni enfermedad, ni muerte, ni cansancio. Ellos pudieron haber vivido eones y eones de años en el paraíso antes de caer, porque el tiempo se empezó a contar desde el momento en que ellos comieron del fruto prohibido. Bueno, pero vemos que en Juan 10:10 dice la palabra de Dios: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta escritura, esta de Juan 10:10, por ahí hay un estudio en donde hablamos al respecto de quién es el ladrón, porque muchos dicen que tiene características del diablo y que es el diablo. Tiene características, sí es el diablo, pero no está hablando del diablo. Pero les invito a que puedan ver ese video, está entre nuestros videos, en donde vemos que realmente pues, la enseñanza del ladrón solo viene a robar, matar y destruir habla de otra persona. Pero aquí en esta escritura sí está hablando específicamente del diablo. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Él vino para qué? Para restaurar lo que estábamos hablando con Adán y Eva, esa relación con Dios, para tener una vida eterna y para tener vida en abundancia. O sea, no vamos a tener falta de nada. Ajá. Eso es a lo que se refiere el Señor. Y luego, bueno, volvemos a Génesis, la segunda parte. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto? Bueno, en la creación, los seres humanos y Dios vivían en armonía y compañerismo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Continuamos leyendo y dice, versículo 9, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En la desobediencia no fue el fruto, por eso, o sea, el fruto no fue el que nos trajo la consecuencia, sino la desobediencia. Por eso la palabra no dice qué fruto fue. Por la historia griega de la manzana de la discordia, es por lo que muchos dicen que fue una manzana la que comió Adán, pero no dice la Biblia, nunca especifica qué tipo de fruto. Quizás ni conocemos ese fruto, quizás pudo haber sido una pera, una naranja, no sé, pero realmente no dice manzana la palabra como tal, dice que comió de un fruto. Y entonces realmente por eso Dios no especifica qué fruto, porque lo importante no era el fruto, sino lo importante era obedecer a Dios, porque Él había apartado, algo que también
pocos entienden y que lo vamos a ver cuando ya veamos doctrinas fundamentales en el hablar de diezmo, que de toda la vida ha habido un diezmo. Esa parte es algo reservado para Dios. De todo lo que Él nos da, nos reserva algo y Él lo que espera es que haya una obediencia. Hoy hay mucha gente que no quiere entender esa parte y se niegan a dar un diezmo y aún hasta enseñan que no se debe de dar. No estaba en la ley. Desde el principio Adán y Eva se les dio esa restricción. Esta parte es mía y esa no la toquen. Y las consecuencias de la desobediencia fueron el rompimiento con el Señor, el no estar en la presencia del Señor. Inicio del rompimiento. Vamos a ver qué dice Génesis 3:17. Nos dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida. De hecho, la escritura dice que la creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está bajo maldición en este momento y por eso se está deteriorando, porque también todo lo que hace Dios es eterno, pero desde la desobediencia empezó a deteriorarse, se está deteriorando y por eso hoy pues vemos que también la tierra obviamente necesita un descanso. Eso fue lo que no entendió el mundo cuando el Señor dijo, 7 años trabajarás la tierra, 6 años trabajarás la tierra, y el séptimo será también de reposo para la tierra. Yo te daré desde el sexto provisión para que no te falte el séptimo año, para que descanse. Y Dios es en lo que te bendice. Cuando tú obedeces, Dios te lleva a esa bendición. Cuando tú entiendes que hay una parte que no debes de tocar, Dios te bendice para que no te falte en ese tiempo que no debes de tocar. Entonces, aquí vemos que precisamente la consecuencia, bueno, fue que maldita fuera la tierra, con trabajo comerás de ella. O sea, antes el trabajo de Adán era cuidar el huerto, ahora tenía que trabajar para comer y ahora se iba a cansar con el trabajo porque ahora lo que había entrado la mortalidad de su cuerpo. Dice, y comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, vemos que aquí el inicio del rompimiento fue la desobediencia. Dios les dijo, no toquéis. Y bueno, pues terminaron. Y de hecho, cuando nosotros vemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, después de hablar con Adán, también habla con Eva y con la serpiente. Bueno, la consecuencia de desobedecer a Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la versión Reina Valera. Por cuanto todos pecados y no alcanzan la gloria de Dios. Esto está en la versión que manejamos normalmente, que es la Biblia de las Américas. Y bueno, aquí cabe destacar que dice pecado y de pronto estamos hablando de desobediencia, etcétera. Mucha gente ha escuchado hablar de pecado, pero pocos entienden realmente qué quiere decir pecado. Tienen un concepto, y quizás concepto erróneo, que ha dado la tradición, pero realmente el concepto real pues no lo tienen. Pero antes vamos a ver una escritura que está en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, para aquellos y precisamente en esta semana en los devocionales estuvimos hablando de lo bueno que es la ley, lo importante que es la ley, que Dios no la abolió y que tenemos que verla espiritualmente. Bueno, pues precisamente el desobedecer a Dios es infracción, es la infracción de la ley, es romper la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para Dios pues hay una ley eterna. Hay una ley eterna porque tenemos que ver que todo se rige bajo leyes que Él mismo dispuso. Si no hubiera, en el sistema solar hay una atracción externa y una interna. El Sol atrae a los planetas, pero si no hubieran equilibrio, no estarían en el punto donde están, en cualquiera de las dos atracciones. Eso es una ley. El que haya un giro alrededor del Sol y que vaya cíclico, contado por tiempos exactos, ciclos exactos, eso es una ley. El que el sistema solar de alguna manera esté en una vía láctea y también el sistema solar no esté quieto, sino también esté móvil en esa vía láctea, también es
es una ley. Entonces vemos que todo tiene una ley. Podemos ver lo que le llaman ahora la ley de la gravedad. Si tú tiras algo, pues obviamente va a caer al suelo, no se va a quedar flotando. Hay una ley que regula los tiempos de primavera, verano, otoño, invierno, y entonces hay ciclos que tienen que ser cumplidos. Esa es parte de las leyes que ha puesto el Señor. Entonces, ley existe en todo y no se ha roto. Entonces, la infracción de la ley es pecar, es hacer lo incorrecto. De pronto vemos que el hombre, ¿qué pasaría si un día la Tierra decidiera que no es el tercer lugar en donde quiere estar en el sistema solar y que le hiciera caso al nuevo sistema solar que inventaron en los nuevos libros de texto? Pues estaría en la misma órbita de otros 3 planetas y se rompería esa ley. Y automáticamente, al estar fuera de donde le corresponde por la atracción externa y interna, pues entonces en el fuera de equilibrio, o tendería, en el aspecto en cómo lo pusieron en los nuevos textos, ni libros de texto, saldría disparada y sería como un meteorito, como los que han caído en la Tierra, como los que pasan de pronto muy grandes cerca de la Tierra y que hemos alcanzado a ver en algún momento. Eso pasaría con la Tierra y obviamente no podría haber tierra, se erosionaría y quedaría como un meteorito tal cual. Entonces vemos que es necesaria la ley y que fuera de la ley pues hay muerte. Entonces así pasa también con nuestra forma de vivir. Si nosotros desobedecemos a Dios, pues lo único que provoca precisamente es muerte. Ahora, ¿qué es pecado? Vamos a definir qué es pecado. En hebreo es hataj, que también significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, cometer un error, no dar en el blanco. Pero cuando pecamos, entonces es cuando hacemos lo que Dios condena o cuando no hacemos lo que Él está demandando de nosotros. O sea, lo hablaba en el video anterior. Si tú tienes un arco y una flecha y tienes un blanco en donde tienes que dar y tú lo haces a 200 metros y te equivocas 1 milímetro, la flecha se va a ir a cualquier lado menos a donde tenía que dar. No va a dar en el blanco. Es errar en el blanco. Entonces, pecamos cuando hacemos lo que Dios condena, cuando hacemos lo que nos manda a nosotros. Estábamos hablando de que el camino es Jesús y que nos tenemos que mantener en esa senda. Si nosotros nos desviamos un poco, nos salimos del camino. Así de sencillo. La desobediencia, entonces, trajo rompimiento de la armonía de Dios y el compañerismo, pues empezaron a culpar mutuamente. Esto lo vemos en Génesis 3, 12 y 13, dice la palabra, y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. El problema principal del hombre, que desgraciadamente aún dentro de las iglesias cristianas persiste, es la falta de la responsabilidad personal. Siempre es más fácil culpar a otros, echar la culpa a al otro por lo que ha pasado, pero nunca tomar la responsabilidad de entender qué es lo que yo hice mal. Si yo cometí un error, si yo dañé, defraudé, lastimé, y siempre trato de culpar a otros, siempre trato de echarle la culpa a otros y no tomar la responsabilidad personal de lo que yo hice. Entonces, vemos que el hombre, lo más fácil, le pregunta a Dios: ¿qué hiciste? ¿Por qué te escondiste? ¿Tomaste del árbol, del fruto que te prohibí? Y el hombre responde: la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Comienza así, culpando a Eva, pero a fin de cuentas termina culpando a Dios. El hombre tiene esa costumbre, esa mala costumbre, de que cuando las cosas no pasan bien, pues culpa a Dios y lo primero que hace es alejarse de Dios. Me trataron mal, culpo a Dios. Es que los cristianos me defraudaron, me robaron, me lastimaron, culpo a Dios. Él tiene la culpa. La iglesia que tú me diste, el hermano que me diste, el líder que me diste, y empezamos a culpar. Realmente echamos culpas ajenas cuando nosotros somos imperfectos. Muchas personas, de hecho, andan de chapulines de iglesia buscando la iglesia perfecta, y la verdad es que no existe la iglesia perfecta. Y de hecho hay por ahí un dicho que dice: la iglesia era perfecta hasta que tú llegaste. Así de sencillo. O sea, nosotros somos los imperfectos, nosotros estamos mal, no hay ninguno que no peque, eso es una realidad. Pero el problema no es no pecar, o sea, el problema es
que no tomes la responsabilidad de tus actos, que no puedas hacerte responsable y entender y cambiar de rumbo, de decidir hacer algo diferente. Entonces vemos que el hombre culpa a la mujer y por automático culpa a Dios, porque dice, la mujer que tú me diste, le dice a Dios. Entonces está culpándole a Dios, es que tú me diste a esa mujer, entonces tú tienes la culpa porque ¿para qué me la das? ¿No? Muchos hijos de pronto cuando tienen algún conflicto con el padre, pues le echan la culpa a Dios y dicen, es que tú me diste a estos padres. O cuando los padres tienen a unos hijos rebeldes que están quizás en drogas, en pandillas y todo eso, culpan a Dios, es que tú me diste a ese hijo. O sea, terminan culpando a Dios cuando no se dan cuenta de la responsabilidad personal. O sea, finalmente es más fácil culpar a otros, todos en una familia, todos en una iglesia, en un trabajo, todos son imperfectos. Y el problema es ese, que nosotros no aprendamos, no entendamos que yo cometí errores y que yo tengo que tomar mi propia responsabilidad, la parte que me corresponde. Si el mundo va a cambiar a mi alrededor, va a ser porque yo cambie primero. Si yo no cambio primero, mi mundo no va a cambiar, va a seguir en esa misma situación. Y bueno, entonces vemos que el Señor se acerca a la mujer, versículo 13, le dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente que me engañó y yo comí. Inmediatamente viene a culpar al diablo, y la mujer culpa al diablo. El hombre y la mujer, porque no es exclusivo la mujer, lo más fácil es también muchas veces culpar al diablo de todo, o sea, ya, y más en el cristiano como ya no tiene forma de culpar a Dios porque ya se dio cuenta de que Dios no tiene ninguna culpa, pues como yo no me quiero tomar todavía la responsabilidad, todavía no he aprendido a ser responsable de mis actos, pues a quien le voy a echar la culpa es al diablo. El diablo es que en esta semana me fue muy mal, es culpa del diablo. Es que alguien me robó, es culpa del diablo. Es que yo no he podido cambiar, hay cosas que me cuestan trabajo, es culpa del diablo. No, tenemos que aprender a tomar la responsabilidad personal. Obviamente la serpiente primero ya no tuvo quien culpar, ya no tuvo forma de decir, por eso ya no volteó a echarle la culpa a alguien más, ¿no? Pero, pero vemos que el problema del hombre es no tomar la responsabilidad personal, no entender lo que estamos haciendo mal. Y bueno, la desobediencia trae como consecuencia rompimiento de la armonía y la coinonía, la comunicación con Dios, la unión con Dios. Y trae rompimiento rompimiento del compañerismo. Cuando nosotros en un matrimonio, en una amistad, en una sociedad, en la iglesia, permitimos que el diablo entre, el diablo va a dividir. El problema es que nosotros, como tenemos una naturaleza egoísta, el diablo me va a hacer ver lo que yo estoy haciendo mal, perdón, lo que está haciendo mal la otra persona, no lo que yo. Él me va a echar porras y me va a decir, tú eres muy bueno, tú has hecho las cosas bien, ella es la que te ha estado, ella te hizo esto, ella te hizo esto, ella te hizo esto. Cuando estamos hablando de una relación de pareja, cuando estamos hablando de amigos, es que él se abusó contigo de esto y de esto y esto y esto. Y tú tienes razón. Y nuestro egoísmo hace que nosotros empecemos a ver así, y así, es que yo soy el bonito y la otra persona es la que está mal, es la que está haciendo lo incorrecto. Entonces, empieza a ver, el diablo precisamente decía desde otra escritura, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Él roba la paz, mata la armonía y destruye las relaciones. Eso es lo que hace. El problema es que mi egoísmo, o sea, no es la culpa del diablo ya, es mi naturaleza la que hace que yo le crea y entonces yo esté seguro de que en esto que pasó, yo soy el que tiene razón y la otra persona es la que está mal. Y nos mantenemos en eso y vemos que hace 20 años, no que fuera imposible que hubiera divorcio, pero era la excepción a la regla. Hoy pareciera que fuera al revés, hoy pareciera que la excepción a la regla fuera que aún en matrimonios cristianos pues se mantuvieran toda la vida. ¿Por qué? Porque abrió una puerta, permitieron que el diablo entrara, que dividiera, que los lastimara, que los llenara de odio uno con otro. Y la realidad es que el diablo no dice mentiras. El diablo le dijo a tu pareja verdades de ti y a ti te dijo verdades de ella. El asunto es que Jesús nunca dijo y nunca nos unió por ser perfectos, sino que nuestra imperfección nos complementáramos. O sea, la realidad es que nosotros teníamos que aprender a vivir con esas fallas. El amor va más allá que eso, pero no entendimos. Nuestro egoísmo nos llevó a montarnos en nuestro macho
y a decidir que yo soy el que tiene razón y el otro es el que está mal. Entonces no aprender a tomar la responsabilidad personal. Entonces ahí todavía dice la mujer, es que la serpiente me engañó. A ver, yo les voy a decir una cosa. El argumento que dijo uh, Dios fue, no tomes de ese árbol, el día que tomes de ese árbol morirás. En el momento en que Eva escucha al diablo, está haciendo parecer mentiroso a Dios. Otra costumbre común que tienen las personas. De pronto el diablo viene y te mete ideas y tú te casaste haciendo ciertos votos hacia tu pareja y de pronto el diablo viene y te dice, es que él no iba a cumplir. Él no es así. Él no puede. No, pues él no puede. El único que puede es Dios, ¿no? Finalmente. Pero tú sabías desde antes que te ibas a casar con una persona imperfecta. El diablo te está diciendo mentiras, verdades, perdón, no te está diciendo mentiras. Está subrayando las verdades. Pero para que tú veas más los errores que lo bueno que ha llevado esa relación, que lo que has logrado en esa relación, lo que ha crecido en esa relación. Y empieza a culparse mutuamente. Pero yo te voy a decir una cosa, el inicio de todo fue hacer parecer mentiroso a Dios. Dios fue el que planeó que ustedes estuvieran casados. Si tú piensas que estás equivocado, que cometiste un error, que fue una mala decisión, entonces pues estás pensando que Dios es un mentiroso, porque Dios bendijo tu matrimonio. Y eso lo podemos llevar a niveles de sociedades, cuando alguien se asocia con alguien y es cristiano y se supone que oró para poder llevar a cabo esa relación de sociedad, pues se supone que Dios, y muchos empiezan diciendo, es que Dios lo ordenó, y cuando pasan las cosas mal, es que no creo que haya sido Dios. Entonces, ¿es o no es? El problema es que el diablo va a decir verdades de los errores que pasan para acrecentarlos y llevar división, daño, lástima, problemas, ajá. Entonces la serpiente me engañó y yo comí. Y entonces hacemos parecer mentiroso a Dios y la realidad es que los mentirosos somos nosotros. Amén. Bueno, aquí les voy a mostrar una imagen. Esta imagen, esto representa nuestra relación con Dios. Este es lo verde, se supone que representa a Dios. Este es un puente y somos nosotros. La relación que teníamos, que entrábamos, salíamos de la relación con Dios. Había una continuidad. Este puente fue roto cuando nosotros desobedecimos y hay un abismo que nos separa de Dios. Ajá. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿cuál es el problema del hombre? Bueno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice la escritura en Romanos 3:23. Todos hemos pecado, todos desobedecimos, todos hicimos lo incorrecto, pero todos en buena, grande, pequeña medida desobedecimos a Dios y no alcanzan la gloria de Dios. No podemos alcanzarla, por ninguno, no hay uno solo que pueda alcanzar la gloria de Dios. Cuando yo digo que yo soy el bonito y el otro es el malo, pues estoy haciendo parecer mentiroso a Dios, porque yo soy malo. Por naturaleza he cometido muchos errores, he hecho muchas cosas incorrectas y yo no alcanzo la gloria de Dios. La escritura en Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Sí, todos nos descarriamos, todos hicimos lo malo, todos nos apartamos cada cual por su camino, cada quien hizo lo que quiso y aún hoy cada quien quiere agarrar su camino y amar a Dios a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué pasa si vamos a suponer que yo compro un Turista Mundial y empezamos a jugar y yo impongo mis reglas y no se hacen las reglas que están ahí en el juego? Pues finalmente, obviamente, imponiendo mis reglas, pues yo voy a ser el que voy a empezar a ganar, pero todos van a salir afectados y va a llegar el momento que todos se enojen y todos van a estar, y no se va a acabar el juego y cada quien se va a ir por su lado, porque para eso se hicieron las reglas. El problema es que nosotros no entendemos eso. Nosotros llegamos a
a esta vida queriendo imponer nuestras reglas. Llegamos a un matrimonio queriendo imponer nuestras reglas. Llegamos a una sociedad queriendo imponer nuestras reglas, a un trabajo, aún hoy en los trabajos, ¿no? Finalmente hay chavos que ven que el trabajo se trata de trabajar y se van porque no quieren trabajar, nada más quieren tener el sueldo, ¿no? Entonces queremos imponer nuestras reglas, que somos egoístas. Hay personas que no tienen esa responsabilidad de llegar a tiempo o de no faltar al trabajo y faltan continuamente por cualquier situación. Y no han entendido que las reglas no las pusimos nosotros y todavía se enojan cuando es que me descontaron. Pues sí, pero ¿qué hiciste para que te descontaran? ¿No? Finalmente hay reglas y se tienen que cumplir, te guste o no, se tienen que cumplir. Y cuando nosotros las queremos hacer a nuestra forma, pues si tú no vas con el sistema te rechaza, así de sencillo. Obviamente van dos vías, ¿no? Porque estoy hablando ahorita de este punto, de lo que estamos hablando, espiritual. En el mundo material, que el sistema te rechaza, pues es necesario para el cristiano que el sistema te rechace, porque obviamente tú no vas a ir con el mundo, tú no vas a ir con esas reglas. Son más importantes las reglas de Dios. Cuando hablamos de reglas, yo tengo derecho a romper las reglas del mundo cuando contradicen las de Dios, porque Dios es más importante, Dios es más grande y Dios es el único que tiene razón en lo que Él dice y las leyes que Él impuso, porque lo sabe todo. Un hombre no puede ser tan perfecto como para saber o ir encima de Dios en saber hacer las reglas. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hubo una solución. Está hablando de Jesús, pero el punto aquí es, somos pecadores y estamos lejos de Dios. Ahora, también un punto importante es que el pecado trae consigo castigo. Eso pues lo vemos en Romanos 6:23, que otra vez lo vemos, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí si desglosamos, porque la paga, ¿qué es paga? Bueno, paga es algo que nos merecemos, algo que nosotros ya trabajamos y por lo que necesitamos algo que es justo, que nos tiene que una remuneración por algo que ya hicimos. ¿Y muerte qué es muerte? Bueno, no está hablando de la muerte física, sino de la espiritual. Y luego lo contrario, precisamente lo que tú mereces es la muerte espiritual por lo que tú ya hiciste, por cómo has vivido. Pero la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es algo no merecido, algo que no trabajamos por ello, algo que se nos da gratuitamente. Es la vida eterna, lo contrario de la muerte, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. No hay otra forma. Hay muchos que buscan otros medios, brujos, hechiceros, leer la mano, el zodiaco, las suertes, y hasta se van a cosas más extremas como Ouija y etcétera, ¿no? O sea, nada de lo que el hombre haya inventado. Aún pueden ser no cosas espirituales, pueden querer buscar soluciones en una carrera, en un trabajo. O sea, es bueno, es necesario y es importante, pero cuando se centra y es más importante que Dios, si quieres hacerlo, en ninguna cosa vas a encontrar vida eterna, un cambio, salvación, más que en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, aquí vamos a ver otra ilustración. Esta ilustración, el puente roto. Aquí hablamos de primero, la paga. Lo que nosotros merecemos es, por nuestro pecado, es la muerte espiritual, el abismo que nos separa de Dios. El puente roto. Del otro lado está Dios, el regalo que Dios nos quiere dar y que es vida eterna. Amén. Bueno, pues existen tres tipos de muerte, porque aquí habla de muerte. Entonces, bueno, vamos a desglosar esto. Primero es la muerte espiritual, es la que separa al hombre de tener una vida con Dios. Nosotros vemos en Efesios 2:1, dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. Él dio vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el hombre nace espiritualmente muerto.
en delitos y pecados. ¿En cuáles? O sea, el hombre tiene la naturaleza de pecar. Primero, nace espiritualmente muerto porque tiene que nacer a la vida eterna. O sea, ¿por qué? Porque nosotros heredamos la muerte de Adán. Pero después, porque desde que nacemos empezamos a pecar. Dios no nos toma en cuenta ese pecado hasta que nosotros empezamos a tener una, un entendimiento de lo bueno y lo malo. Cuando nosotros empezamos a tener entendimiento de lo bueno, nos toma en cuenta el pecado. Pero la realidad es que el hombre desde que nace es egoísta. Se da cuenta de cómo puede atraer la atención de mamá y llora y hace berrinche para poder tomar leche, para sentir el abrazo de mamá, por otras situaciones. Pero el hombre desde que nace es egoísta, pero no se le toma en cuenta el pecado. Entonces nosotros nacemos espiritualmente muertos por causa del pecado, hasta que nacemos de nuevo, cuando nacemos espiritualmente. Eso lo vamos a hablar posteriormente más específicamente. Después, bueno, viene la muerte física. La muerte física que separa al alma del cuerpo. Y dice en Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto, pues, para el que cree en Dios, cuando amamos realmente al Señor Jesús, no podemos creer en la reencarnación. Aquí nos está declarando Hebreos que no hay forma de que haya reencarnación. Está decretado para los hombres, es una orden de Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la muerte física cuando nosotros morimos a este mundo y entonces pasamos a la vida eterna. Pero la muerte eterna es estar en un lugar de juicio, de sufrimiento, y la vida eterna es estar en un lugar de gloria con el Señor. Y bueno, el punto número 3 es la muerte eterna. Si ya hablamos de que nosotros nacimos muertos espiritualmente, necesitamos nacer espiritualmente, nacemos espiritualmente, y aquel que de hecho nunca nace espiritualmente va a morir y va a ir a la muerte eterna. El que nace espiritualmente, pero provoca su muerte espiritual en la tierra por su forma de vivir, bueno, pues su destino es una eternidad sin Dios y su destino es el infierno. Apocalipsis 20:15, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Muchos dicen, es que el infierno no es real, la Biblia no dice. Muchos dicen, es que un Dios amoroso no puede haber puesto. Yo te voy a decir, fue tan amoroso que dio lo que más preciaba, lo más importante para él, que fue a su hijo, para que muriera por ti y por mí. Si él murió y él derramó su sangre, ¿qué hay más importante que su sangre de Jesús? ¿O qué se puede igualar? Nada. Pero en el lado contrario, exactamente lo contrario, totalmente, por haber rechazado lo más valioso, pues no puede ser menos que el infierno. Pero no es el infierno. Hay muchos que no saben, pero el diablo nos ha enseñado que él es el príncipe del infierno y que ahí hay pura fiesta y pachanga, y el diablo ni ha entrado al infierno. No lo conoce. Dice la escritura que en Apocalipsis que al final la muerte, el Hades, que es el infierno, el enemigo, el falso profeta, la bestia, y todos los que lo siguieron serán arrojados al fuego eterno, donde es la muerte segunda, en el lago de fuego. Hay un lago de fuego que no es el infierno, es un lago de fuego en donde viene la muerte segunda. ¿Cuál muerte segunda? Bueno, pues la muerte primera es la muerte física y la segunda es la muerte espiritual, eterna, o sea, el infierno eterno. Es la misma, se podría decir, la primera antes de que nacemos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente, y el lugar que merecemos es el infierno. Si no nacemos, es el lugar donde vamos a ir y siempre vamos a estar en muerte espiritual. Si nacemos de nuevo, pero desobedecemos a Dios, pues vamos a tener esa muerte espiritual, la muerte segunda. Amén. Bueno, pues continuando, bueno, el último punto en esta área es que nosotros, como tal, ya vimos que hubo un puente que se rompió y hay un abismo ahora que nos separa de Dios. Nosotros somos incapaces de restaurar nuestra relación con Dios. El abismo es tan grande que no podemos cruzarlo por nuestros propios medios. Aquí les voy a mostrar
Otra ilustración. Y bueno, aquí en esta ilustración vemos que está el abismo, aquí está Dios santo, que Dios es santo, apartado totalmente de lo malo, del pecado, y del otro lado vemos religión, buenas obras y vida moral. Eso es lo que, o sea, la gente ha tratado de restaurar la relación con Dios por medio de la religión y no lo ha logrado. Por medio de buenas obras no lo ha logrado, y por medio de una vida moral y no lo ha logrado. Quizás en algún momento, cuando los cristianos empiezan en la iglesia cristiana y todavía les cuesta trabajo ser transformados y están en un proceso de transformación porque no es de la noche a la mañana, puede haber personas que no son cristianas que viven una mejor vida moral, pero la diferencia es que no tienen al Espíritu Santo y no están siendo transformados, y no importa qué tan moral sea su vida. Y bueno, otra de las cosas que busca el hombre para lograr la vida eterna es el dinero, ¿no? Muchas veces dan muchas obras de caridad o dan mucho dinero a la iglesia, o hay personas que para tapar su pecado de las cosas malas que hacen, pues a todo mundo le están dando dinero, ¿no? Están repartiendo dinero por todos lados. O como lo que eran el pagar para poder pecar, ¿no? Que había un documento que ahorita se me olvidó el nombre de un documento que se extendía, que era vendido por la Iglesia Católica para que pudieran las personas pecar quizás por adelantado, ¿no? Ya me acordé cómo se llamaban, eran indulgencias. Si una persona tenía suficiente dinero, podía pagar indulgencias y ya podía pecar por adelantado porque ya había pagado para tener permiso para pecar, ¿no? Y no es así, o sea, el dinero tampoco te lleva. Entonces, como ninguna de esas cosas de las que hablamos y que muchas personas piensan que pudo haber sido su solución, la religión, la religión, las buenas obras, la vida moral, el dinero, bueno, pues Dios tenía que poner un remedio, porque el remedio no lo tiene el hombre. ¿Cuál es el remedio de Dios? Bueno, el remedio de Dios es esas fórmulas de las que hemos estado hablando, ninguna funcionó. Entonces el Señor nos dice que sí podemos terminar con la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entiendo que todo hombre, todos nosotros somos imperfectos y que Dios es el único que tiene la solución. Y es algo que hoy pues tienes que entender, que no, todo lo que has hecho, lo único que te ha llevado a tener un hueco, un vacío en tu corazón. La verdad es que cuando nosotros buscamos en otras cosas que lo llenen, una fiesta, el alcohol, las drogas, el trabajo, la familia, y buscamos que eso no lo va a llenar. No digo que la familia sea mala, tampoco el trabajo, obviamente, el ir a una fiesta tampoco, pero depende de qué tipo de fiesta, ¿no? El punto es que nada material va a llenar el hueco que solamente puede llenar Dios. Lo único que puede hacer esa transformación, ese cambio, Jesús puso la solución, y vamos a ver Proverbios 14:12 dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay personas que tomaron estos caminos que estamos hablando, religión, y nada más lo llevó a muerte, porque hay muchas personas que son muy religiosas, conocen mucho de Cristo, pero no han permitido que Dios transforme sus vidas. Vida moral, hay personas que viven de una manera excelentemente moral, extremadamente moral, pero hay egoísmo en su corazón, hay soberbia en su corazón. De pronto hay cristianos que sienten como que no se apartan de la gente, porque es que yo soy el pecador, ellos son pecadores y yo soy el ungido, y se me va a ir hasta la unción, no me junto con la chusma. Mal, esto tampoco te lleva, no es ese camino tampoco. El dinero, las buenas obras, muchos tratan de hacer su buena obra del día y dicen: Dios me ve que soy buenito. No, tampoco eso no te lleva a Dios. ¿Cuál es? Bueno, vamos a ver, Tito 3:15 dice la palabra de Dios. Él nos salvó. ¿Quién? Jesús, el Señor Jesucristo. No por obras de justicia, no por lo bueno que yo haya sido, no por todas las cosas que yo haya hecho buenas en la vida, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia,
por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver en doctrinas fundamentales el estudio de lo que es la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No se pierdan después de... vamos para un tiempo largo porque todavía faltan algunos temas en principios básicos y ya después pasaremos a doctrinas fundamentales, pero no pierdan toda esta línea porque vamos a aprender muchas cosas. Dios quiere que aprendamos muchas cosas, pero lo más importante ahorita aquí es precisamente entender que nada de lo que yo hice ni nada de lo que yo pueda hacer hoy puede pagar. O sea, para empezar, primero, nada vale la sangre de Cristo. Él es el sacrificio perfecto. Segundo, lo que yo quiera hacer para ser salvo, pues yo ya llegué tarde porque ya Jesús ya hizo todo. Ya no tengo nada que hacer para ser salvo. Ahora, las obras, y ya lo vamos a ver también más adelante, no es para ganarme la salvación, sino por el regalo de la salvación es que yo tengo obras para que se vea que soy hijo de Dios. Las obras son consecuencias de mi salvación, no lo que provoca mi salvación, no lo que compra mi salvación. Y bueno, entonces vemos que Él fue el que nos salvó. ¿Quién? Jesucristo, el sustituto perfecto. Vemos en Efesios 2, 8, 9 que dice, porque por gracia, por regalo, por don, es algo gratuito. Habéis sido salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. O sea, Jesús fue el que nos dio la salvación, pero el medio que nosotros tenemos para ser salvos es la fe. Si yo no creo en Jesús, pues su sacrificio vicario no sirve de nada en mí. O sea, yo no puedo ser salvo solamente porque Jesús hizo un sacrificio para todos. No es así. Él lo hizo para todos, pero solamente el que cree por medio de la fe es el único que puede acceder a la vida eterna. Y esto no de vosotros, esto no viene de mí. También la fe es un don de Dios. Eso lo vamos a ver también en doctrinas fundamentales. Están los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Ahí vamos a hablar del don de fe también. No por obras para que nadie se gloríe. Nada de lo que tú puedas hacer te puede dar la salvación. Si tú piensas que has vivido una vida correcta, sana, que no has matado a nadie, que no eres un ladrón, que has vivido correctamente, pues no vemos ni uno solo. La diferencia solamente es el que le cree a Dios. El que por fe es salvo. ¿Ven? Bueno, entonces vemos que Cristo pagó por nosotros un precio. Cristo pagó un precio por nosotros. Eso lo vemos en Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice la palabra, nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, antes de que nosotros decidiéramos hacer lo bueno, antes de que nosotros decidiéramos hacer un cambio, aun cuando todavía seguíamos haciendo lo malo, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Y luego, en 1 Pedro 3, Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Cristo murió por los pecados. Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, vemos que él dice, el justo por los injustos. Él tenía que ser perfecto. Muchos han dicho que el Señor Jesús tuvo hijos. Muchos han dicho que Él tenía que ser perfecto. Han dicho tantas cosas, que no murió, que estuvo viviendo en otra ciudad, de que él, de niño, en los años que no se sabe de él, pues fue con los lamas a que le enseñaran. Él no tenía necesidad de que le enseñara nada porque es Dios. El justo por los injustos, por los pecados, una sola vez, no hay otra. O sea, es el sacrificio perfecto. Si tú quieres hacer algo, ya no hay nada que hacer. Nadie puede hacer nada más por la salvación. Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu.
aquí habla también, pues obviamente, de su, de su resurrección. Entonces, Cristo es el que paga el precio por nosotros. Ajá. Cristo es el que hace la diferencia en nuestra vida. Y bueno, después en Efesios 2, 8, 9, bueno, nos vuelve también a mostrar que la salvación es es un regalo. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, entonces vemos que la cruz es el lugar donde Cristo murió en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados y abriéndonos un nuevo camino para que regresemos a Dios. Esto lo vemos en primera de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay nadie. O sea, muchos también han tomado estampitas, imágenes, hablan de la mamá de Jesús, hablan de los apóstoles. No, no hay nadie. Nadie puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, es Jesús. Nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces el Señor Jesucristo fue el que abrió el camino para que nosotros regresáramos al Padre. Amén. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él, siendo Dios, siendo el dueño de todo lo que existe, se hizo pequeñito, se vino a ser hombre, caminó entre nosotros, vimos su gloria, porque hay suficiente testimonio de que fue real. Tan es así que, aun cuando haya muchos ateos, lo que hace precisamente el antes y después en la historia es el Señor Jesucristo. Y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios. Nosotros pasamos a ser adoptados por Dios cuando nosotros le creemos a Dios, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús estaba lleno. Él es la verdad, la gracia, la vida. Amén. Y bueno, entonces entendemos que Cristo es el puente. Es el que restaura ese puente. Él restaura el puente, y al restaurar el puente, restaura el propósito de Dios de tener comunión y vida con Él. Entonces ahora los hijos de Dios, los que le creen a Jesús, pueden tener comunión con el Padre. El puente obviamente tiene que reposar de ambos lados. Jesús fue Dios y hombre. No había ningún hombre que pudiera hacer el sacrificio perfecto que hizo Jesús, y Dios no podía estar donde está el pecado, el Padre. Por eso se divide en dos y deja que el Hijo sea el que esté en la tierra y que pues cargue con el pecado de los hombres. Aquí, bueno, vamos a ver otra ilustración que nos habla de esto. Y bueno, en esta parte vemos el puente restaurado. El único que podía restaurar ese puente para que tuviéramos otra vez acceso al Padre fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él fue el único que podía pagar el precio que valía el que pudiéramos ser salvos. Cristo es el único puente, es el único camino a Dios. Juan, ya vimos la escritura de Juan 14:6. Bueno, en 1 Pedro 3:18 dice la palabra: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió por los pecados una sola vez, no hay más, es la única. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, bueno, Él ya hizo su parte, ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Cómo podemos cruzar ese puente? El Señor dice: camina, y uno dice: pues ponga, Señor, un puente, algo, para que yo pueda caminar en medio de ese abismo que ya vimos. Y el Señor dice: tú camina, el puente ya está. El que tú no lo veas no quiere decir que no esté ahí. El Señor lo puso. ¿Cuál es el camino para poder cruzar el puente? Fe, perdón, recibir el perdón de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados obviamente para poder recibir ese perdón, y convertirnos a Cristo y confiar totalmente en Él. No con una fe ciega como nos han enseñado. No es una fe ciega lo que necesitamos, sino una fe entendida, correcta,
Romanos 10, 9, 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es el único medio. Hacer oración de fe. Es necesario hacer una oración de fe. Necesitas confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, bueno, pues es la única manera de cruzar el puente. Por lo regular, cuando alguien les enseña a las personas la oración de fe, los invita a hacer esa oración de fe para que puedan recibir a Cristo. La idea de estos principios básicos es que primero conozcas todo el contexto de lo que es ser cristiano y entonces tomes una decisión entendida. Y cuando tomes una decisión entendida, entonces cuando el Señor a mí me muestre que es el momento de que puedas hacer tu oración de fe, lo vas a hacer. Si el Señor a ti te muestra por lo que hemos estado hablando o en las siguientes clases, en la clase que te muestre, puedes hacer tu oración de fe, recibir al Señor Jesús en tu corazón o puedes mandarme un mensaje para que te podamos guiar en esa oración de fe. Si tú tienes deseos de hacer esa oración de fe, pero entendido, porque hay muchas personas que hacen esta oración de fe, no entienden y la tienen que hacer una y otra vez, no es necesario hacerla muchas veces. Cuando lo entiendes, así de sencillo. Y entonces vas a ser hijo de Dios. Pero si tú no lo entiendes, o no quieres, o que fuiste obligado, o te sentiste presionado por alguien, o porque tenías un problema, estabas buscando de Dios, pero realmente no querías, pues no sirve de nada. Y no va a haber un cambio en tu corazón y no vas a ser salvo. Todo se va dando. Entonces, por eso, a pesar de que estamos leyendo esta escritura y es necesario hacer la oración de fe, pues a menos que el Espíritu Santo te muestre que tienes necesidad de hacer tu oración de fe, hazlo. O contáctanos para que te podamos ayudar a hacer tu oración de fe. Para los que me conocen pueden acercarse por WhatsApp o pueden acercarse por Facebook, por mensajes, o se pueden acercar por comentarios en este video y podemos acompañarlos a su oración de fe. Pero si tú quieres seguir conociendo todo lo que es el cristianismo, los principios básicos, para que puedas tener una decisión entendida para cuando hagas tu oración de fe, también yo te invito a que conozcas todo lo que vamos a estar hablando en estos videos para que puedas hacer una oración entendida. Entonces, para poder recibirlo como Señor y Salvador a mi Señor Jesucristo, necesitamos tener un arrepentimiento sincero. Si tú no te has arrepentido de tu pecado o no has entendido todavía, lo vamos a ver en las siguientes clases, qué es arrepentirse y qué es un verdadero arrepentimiento y que necesitas sentir ese verdadero arrepentimiento. Por eso es por lo que no invitamos hoy a hacer esa oración de fe. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y tenemos que confiar plena y total y sinceramente en el Señor Jesús como la única y suficiente solución para para poder recibir la vida eterna. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús, eso es lo que espera de nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta, dice, yo estoy a la puerta. Hoy esta enseñanza tiene muchas vertientes. Muchos han dicho, es que no es el corazón. Bueno, es una de las vertientes, no es que no sea. Pero la realidad es que sí, el Señor está tocando tu corazón porque Él quiere entrar a tu corazón. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. La realidad es que nosotros no fuimos los que buscamos al Señor. El Señor te buscó. Si tú estás viendo este video y llegaste hasta este punto, que ya llevamos casi una hora de enseñanza, es porque no por lo increíble que seas o porque ames mucho a Dios, sino porque Dios te buscó. Él está tocando a la puerta. Si oyes su voz y le abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar dice, entraré a Él, no dice entraré con Él. O sea, no está entrando a la puerta de mi casa, dice entraré a Él. O sea, entrará a la puerta de mi corazón, o sea, entrará al templo que yo le he hecho en mi corazón al Señor. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Una relación mutua. Amén. Entonces, ¿pero qué necesitamos hacer? Bueno, Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí es donde viene el punto. La semana pasada hablamos de los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todos somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que hacemos nuestra oración de fe, hasta que entendemos el sacrificio vicario que hizo Jesús en la cruz, tenemos el peso de pecado y hacemos esa transformación. Si tú no lo has hecho, puede ser que tengas años en la iglesia cristiana y puede ser que estés haciendo lo que se espera de un cristiano, pero si tú no has entendido esta parte, si no has hecho una transformación en esa parte, si no hiciste tu oración de fe con un entendimiento, no eres hijo de Dios. Perdóname, no lo eres, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. Él te está enseñando, dice la escritura, que él reprende a quien ama. Y bueno, hoy te está reprendiendo porque Él quiere que te acerques, que si tú, después de escuchar todo esto, entiendes que realmente no eres un hijo de Dios, que no lo has sido, bueno, pues hoy necesitas recibirlo. Y ya viste cómo. Le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por derecho, no por nacimiento. O sea, no genéticamente. El unigénito es Jesús. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Tenemos derecho a ser hijos de Dios solamente por creer en el Señor Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, una vez realizado esta parte de recibir a Cristo, tenemos una promesa, y una promesa realmente que es triple, y esa la vemos en Juan 5. En Juan 5:24 dice la palabra de Dios. Un segundo. Juan 5:24 dice la palabra: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, el Señor Jesús dijo, les digo de verdad, o sea, el Señor es Dios y Dios no miente, no es no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. El que oye mi palabra, hoy estás escuchando la palabra, y cree al que me envió, o sea, le creemos a Dios, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, no importa lo que hayas hecho. Es verdad que por tu forma de vivir no tenías la salvación, pero Jesús hizo el sacrificio sustituyéndote a ti para morir por ti y por mí. Y ya nosotros no tenemos más condenación, sino que pasamos de la muerte espiritual a la vida eterna. Amén. Entonces, aquí encontramos 3 promesas. Es la triple promesa de Dios. 1, vida eterna. Ese es el problema también de muchos cristianos. Muchos cristianos sufren, deciden descreer y se alejan de la iglesia porque no ven que aquí puedan ver prosperidad, bendición, riqueza, etcétera. No, o sea, aquí nada más estamos de paso y el Señor no es necesario, no es que no quiera, pero no es necesario que aquí te dé todo lo que allá arriba te va a sobrar hasta que sobreabunde. Y la diferencia es que aquí nada más venimos de paso. Es un pequeño lapso de tiempo en la eternidad. Ese es el problema, que no alcanzamos a ver eso. Tenemos vida eterna. La segunda promesa es que no tenemos condenación. El Hijo de Dios no está condenado. Podemos pecar, somos imperfectos, pero entendemos el peso del pecado, doblamos nuestras rodillas, nos derramamos delante de Dios y nos esforzamos por tener una vida diferente. No tenemos condenación, no somos condenados. Aquel cristiano que siente que no es salvo, no es salvo porque ya dudó en su corazón. Pero cuando eres hijo de Dios, no tienes duda, porque no haces parecer mentiroso a Dios cuando Él dijo, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Y luego la otra, bueno, es que pasamos de la muerte a la vida, porque finalmente sí estábamos muertos espiritualmente, pero estamos vivos, estamos en la vida. Bueno, vemos que Romanos 10:9 dice, cree en el Señor Jesús y confiésalo, porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. La forma de obtener esto, bueno, tenemos que recibir al Señor con una confesión de fe, que es la oración de las que les decía. Tengo que reconocer mi pecado y tengo que pedirle perdón a Dios por lo malo que he hecho. No importa, de verdad, si eres cristiano, si ya tienes tiempo de hacerlo, si hoy el Señor te está hablando, y espero de verdad que te esté hablando, es el momento de pedirle perdón a Dios
y de hacer un cambio en tu vida, de hacer un cambio de dirección. Creer en tu corazón y confesar con tu boca que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que murió por ti, por mí en la cruz, que lo resucitó de entre los muertos y que es tu Rey y es tu Señor. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el tema del puente de la vida. Hay una ilustración que me gustaría mostrarte. Y como siempre, como la semana pasada te dije, a Dios no lo engañamos. Aquí esto representa a Dios y esto representa tu vida y esto representa el abismo que nos separa. ¿Estás aquí o estás aquí? Si estás aquí es por medio de Cristo, y si estás aquí y no has pasado, es porque no has recibido en tu corazón el sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Bueno, pues si te están interesando estos temas, un verdadero discípulo, porque Él nos llama a ser discípulos, y eso lo vamos a ver en uno de los temas posteriores, y un discípulo es un alumno. Y un alumno cuando va a la escuela se le deja tarea. Y hoy te voy a dejar una tarea. Te voy a dejar de tarea que leas Mateo 28, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20. Vamos a ver algunos puntos en el próximo tema que vamos a tratar. Antes de empezarlo vamos a revisar esa escritura, pero yo te recomiendo que la leas. Ahí vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Cuál es el resultado de aprender Mateo 28, 18, 20 y de ir en el proceso que estamos aprendiendo a recibir a Cristo en el corazón, de realmente tener un entendimiento para hacer tu oración de fe? Bueno, pues vamos a ser cristianos espirituales, no cristianos carnales. El mundo está lleno de cristianos carnales, personas que no han hecho una transformación, pero que viven una vida muy religiosa y que sí creen en la palabra, están yendo a una iglesia cristiana, pero la realidad es que, y vamos a verlo también con entendimiento posteriormente, pueden llamarse cristianos carnales, pero no existen. En el libro de Apocalipsis, en la carta de la Odisea, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un tibio es un cristiano carnal, un cristiano que no se deja transformar, que dice creer en Cristo, pero no permite que su vida dé fruto de su fe en Cristo. Amén. Pero eso, bueno, lo vamos a ver en otra ocasión. Por el momento, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias por este tema, por lo que aún a mí, Señor, me está trayendo nuevo, Señor, a mi corazón. Y no es que sea nuevo, como dijo el Señor es Jesucristo, sino que cada vez la palabra nos trae cosas mejores, nos va llevando de crecimiento en crecimiento y nos hace ver cosas que no habíamos visto. Finalmente pude haber en otro tiempo haber dado este tema muchas veces, pero siempre trae algo nuevo. Padre, gracias por ello. Gracias porque su palabra, dice la Escritura, la palabra de Dios tiene vida y poder y es más penetrante y cortante que una espada de dos filos y deja al descubierto las intenciones y los pensamientos del corazón. No hay nada que esté oculto ante usted, Señor bendito. Así que le doy gracias, le pido por cada uno de los que escuchen este tema, Señor, que transparenten su vida delante de usted, que transparenten su corazón. No porque podamos ocultarle nada, fue una tontería que Adán se escondiera detrás de un árbol cuando usted le hablaba, porque usted detrás del árbol y donde quiera, y lo podemos ver cuando de pronto, o sea, le estaba diciendo realmente, nos estaba recordando la parte de Adán y decir, qué tontería que se escondiera. Cuando Natanael, cuando estaba detrás del sicómoro, le dijo al Señor Jesús, es que cuando estabas ahí atrás te vi. Y Natanael creyó que se pueda esconder de Dios. ¿Cómo se podía esconder Adán? ¿Cómo nos podemos esconder de usted, papá? No hay forma. Yo sé que quizás en muchos de los que escuchan esto es nuevo. Quizás a muchos todavía no les caiga el 20 ahorita todavía totalmente, pero yo estoy seguro que la palabra no regresa vacía y quedó sembrada en cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar esto, Padre bendito. Y va a dar su fruto a su tiempo. Va a dar fruto, Señor bendito, y fruto en abundancia. Yo lo creo, Padre. Bendigo a cada una de las personas que están viendo este tema. Gracias por la vida de aquellos que se asoman a este canal y quizás no tiene mucho de atractivo, Padre bendito,
no tenemos efectos especiales, no tenemos grandes micrófonos, no tenemos fondos diferentes. Tenemos al Espíritu Santo y es lo más importante, Padre. Y es lo que de verdad quiero y deseo, es mi deseo sincero que llegue al corazón de las personas, Padre, porque aquí se proclama Cristo crucificado, Señor. Aquí nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y aquí lo más importante en nuestras vidas es usted, Señor, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias por aquellos que llegaron hasta el final de este video. Gracias por los que están interesados y que aún se deleitan y están esperando la siguiente semana para ver el siguiente tema, Padre. Gracias, Padre bendito. Le doy toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos. Como siempre les pido un like, que puedan compartir este video para que pueda ser de bendición para otras personas y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios. Si alguien, como ya lo dije, tiene el interés de hacer su oración de fe, sienten que es el momento, con gusto pueden contactarme y les apoyamos en su oración de fe. Si no, esperen a ver todo lo que vamos a aprender en principios básicos antes de que puedan decir quiero y después cuando se conviertan digan es que eso no me lo dijeron. No, por eso en esta serie te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber para ser y para que tengas la convicción de ser un verdadero cristiano. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Chao, nos vemos a la próxima.